El objetivo de esta charla, hemos coordinado muy bien con los otros dos panelistas para tratar de comentarles justamente un poco el contexto, la realidad y darles casos prácticos de justamente el impacto en los ingresos y a causa de los fraudes y un poco conectado con lo que está pasando hoy, ¿no? En esta primera parte, en la que estoy encargado yo, el objetivo es comentarles un poco este contexto, ¿no? Creo que todos nosotros en los últimos 15 meses hemos vivido a nivel personal y a nivel laboral, y obviamente eso se tradujo a nivel empresarial también, em, los cambios, ¿sí? En los cuales nuestra vida a nivel personal cambió a modo online. Creo que todos nosotros hemos tenido que modificar, ya sea por la pandemia, porque las empresas también lo cambiaron, por limitar la cantidad de contacto de las personas y el nivel de presencialidad, todas las actividades o la mayor parte de las actividades. Entonces, de repente, a nivel personal, nuestro banco se volvió casi completamente online. Lo poco que se hacía personal trató de hacerse o se canaliza por un cajero automático o se canaliza por el portal web. Las compras, la mayoría de los locales, de los comercios grandes y medianos, y hasta en muchos casos pequeños a través de portales, también buscaron la forma de comerciar directamente online, completamente online. Eh, pero también, y bajando un poco más a la vida familiar, que tiene un impacto en el resto, nuestros hijos empezaron a ir al colegio de manera virtual. Eh, Ellos mismos también están teniendo mucha más actividad a nivel social. Aparecieron herramientas, el Discord explotó de golpe y está todo el mundo, los niños sobre todo, o los adolescentes en distintos canales, y los juegos también. Ahora, ¿qué pasa? Al mismo tiempo estamos buscando que nuestros empleados trabajen de manera virtual, y esto tiene un impacto porque desde la casa están utilizando las mismas PCs que eventualmente en algunos casos los hijos entran en la PC del trabajo para hablar, chatear, en el mejor de los casos ver algún video o en el peor de los casos poner juegos y hacer más cosas. En algunas casas hay pocas PCs y esto se comparte. Nosotros hemos tenido casos justamente de áreas de tecnología o de seguridad que nos llaman para buscar la manera de controlar justamente las PCs. En muchos casos son PCs o estaciones de trabajo que no son corporativas, pero es la única manera que tienen algunos empleados de participar del trabajo online. Entonces las empresas se vieron en ese dilema de ver cómo buscar algún control que les permitiera que la usen para los temas de la casa, pero también participen del trabajo y que eso no necesariamente genere un impacto en la seguridad o en los controles de las organizaciones. Y también lo que estamos viendo mucho es que de alguna manera, entrada de muchos dispositivos, nuevos dispositivos a una casa que tiene que ver con las luces inteligentes, las alarmas inteligentes, ni hablar de los televisores inteligentes, todo está conectado. De alguna u otra manera, todo está conectado. En el mejor de los casos, de manera eh, autorizada. En el peor de los casos, algunas aplicaciones, algunos dispositivos necesitan ser actualizados porque si no terminan siendo comprometidos y de repente vemos casos como algunas fabricantes de cámaras web que en realidad no, de cámaras de seguridad que lo que guardan eventualmente se puede acceder. Entonces, ese nivel de compromiso eventualmente impacta sobre el nivel, la vida personal y también el trabajo remoto. Como conclusión o digamos como consecuencia de esto, el aumento de ataques y riesgos fue significativo, sobre todo a partir de la pandemia. En marzo del 2020 empezó un crecimiento exponencial, producto de este cambio, sobre todo a nivel personal, laboral y corporativo.
Entonces empezaron a aparecer estas nuevas soluciones de telepresencia, se hizo hiper famoso el Zoom, y empezaron todas las personas a ver cómo lo utilizaban. Ahí fue donde conocimos el concepto del Zoom bombing, y que de repente alguien se metía a una presentación y no sabíamos cómo controlarlo. Las empresas empezaron a sacar nuevos sistemas o a poner nuevos procesos online, sin todos los controles que deberían haber tenido. Apareció las soluciones, por ejemplo, las de administración remota de Microsoft, que todo el mundo empezó a utilizar para que los administradores pudieran entrar a las computadoras o a los servidores. Empezaron a tener algunas fallas, había que poner un parche, y si no ponías el parche, eso podía haber estado expuesto. Y lo que todos nos vimos inundados fue de estos ataques por mail. El phishing es rey. Vimos que en los primeros meses del 2020 hubo un 100% de incremento de ataques de phishing. Los phishing cada vez más personalizados, portales de bancos sobre todo, o portales de e-commerce, fueron de alguna manera, empezaron a tener un mellizo, pero un mellizo malo, no el mellizo real, sino un mellizo que servía para que las personas entren, en realidad armado por los atacantes para robarles los datos. Aumentó muchísimo el nivel de spyware, aumentaron crecieron las organizaciones delictivas. ¿Sí? En una encuesta que publicaron hace poco también se vio un crecimiento el 55% de los ataques están siendo organizados por bandas de crimen directamente, que son globales, que puede hablarse mucho de que tienen que ver de algún país o de otro, pero la realidad es que son globales en muchos casos. No es simplemente que podemos pensar que hay una banda de tal país, o que si yo estoy en Chile me van a atacar más los chilenos. No, para nada. Esto ha sido completa y absolutamente globalizado, con ataques en muchos casos que empiezan de manera automática y terminan siendo hechos a mano. Y lo que en los últimos 6 meses explotó de manera realmente incontrolable es lo que se llama el secuestro extorsivo de los datos, o ransomware, ¿sí? Que es que de alguna manera me terminan infectando una máquina, se roban los datos, luego encriptan los datos y después me piden, a la empresa le piden un pedido de rescate, que se paga en moneda virtual, en criptomoneda, para que sea intrazable, y de alguna manera, en el mejor de los casos, en algún momento viene una contraseña para liberar esos datos. Yo creo que todas o casi todas las empresas, si no fueron víctimas, estuvieron muy cerca de serlo, o en algún momento empezaron a ver cómo controlar esto, porque están siendo de todo tamaño atacadas, ¿sí? Desde las empresas familiares hasta las grandes corporaciones. Y gran parte de los problemas vinieron de la mano de la transformación digital, porque todos nos vimos de alguna manera, perdón, el problema vino de la transformación digital, que no controló parte de los riesgos, porque todas las empresas, las personas, todo de alguna manera tuvimos que integrar nueva tecnología, exponer nuestros procesos de negocio, ¿sí? Pensemos que antes teníamos el equipo que hacía gestión de stock, estaba trabajando conmigo en un sistema. Bueno, ahora tengo que ver cómo ese sistema lo expongo a Internet para que las personas, los empleados, trabajen desde sus casas y puedan llegar al sistema de gestión de stock, o al sistema de, no sé, el proceso comercial, o el de pedidos, o algún tema de recursos humanos. O sea, los procesos mismos de las organizaciones tuvieron que salir a Internet. En algunos casos salieron con las mismas aplicaciones que tenían, en otros casos se construyeron nuevas aplicaciones o nuevos sistemas, ¿sí? Pero lo que nosotros pudimos ver desde EY, en una encuesta que sacamos el año pasado y que vamos repitiendo, a donde consultamos específicamente a los responsables de seguridad, cuál es su involucramiento, por ejemplo, en los nuevos proyectos de transformación digital, solamente el 36% nos comentó que los convocan desde el inicio de una nueva iniciativa, desde el inicio de estamos pensando cambiar el sistema de e-commerce, desde que lo piensan, porque el proceso de creación de medidas de seguridad tiene que ver con el análisis de riesgo, con las posibilidades de fraudes que pueden haber, y uno diseña controles. Ahora, lo que está pasando en ese otro porcentaje que queda,
del 64% que queda ahí, es que todo ese porcentaje de proyectos, seguridad entra tarde. Entonces la capacidad de modificar o la capacidad del equipo de gestión de fraudes o de gestión de riesgos, de modificar algo dentro de todo esto, está mucho más acotada. Y en muchos casos ni siquiera son convocados y el sistema sale a producción y eventualmente lo que termina es con una disrupción. Y esa disrupción no es solamente la solución, es una disrupción del proceso productivo de la organización. Si tenía mi proceso de e-commerce, es e-commerce directamente la parte comercial que queda bloqueada si mi sistema comercial es impactado, ¿sí? Entonces, gestionar todo esto es una superficie de tecnología que tengo que proteger mucho más grande. El impacto en caso de que le peguen a esa tecnología es directamente sobre el negocio, ya no es un impacto solamente tecnológico. Todos nos estamos enterando porque ahora cuando hay un impacto de repente sabemos que hubo un problema en Amazon y salen todos los diarios y todos sabemos que Amazon de repente tiene problemas, o pónganle el nombre que quieran, o tal empresa, o sale en el diario local, o es una empresa de combustible, de commerce, de lo que quieran. Los estamos viendo online, los usuarios están mucho más sensibilizados con todo esto. Y queda claro que hay que buscar la forma de controlar esos riesgos para potenciar el negocio, ya no solamente como una medida tecnológica. Entonces, ¿qué es lo que va cambiando o cómo va haciéndose cada vez más sofisticados estos ataques? Principalmente lo que están buscando los atacantes es información. Cualquier tipo de información para planificar y profundizar sus ataques posteriores. Típicamente lo que nos dijeron los responsables de seguridad el año pasado es que el grueso de lo que buscan es base de datos de clientes, ¿sí? Y si se puede también información financiera. Entonces, con esa base de datos de clientes, imagínense lo que los ataques que están empezando a aparecer son, primero, un phishing tratando de ver si pueden pararse en la máquina o de alguna manera poner un programa que espíe la máquina de las víctimas. Esos programas en general son automáticos y se disparan de manera masiva. Luego, una vez que están dentro de esa máquina, saben quién es, buscan si tienen información robada de ese cliente, entonces después mandan lo que llaman un spear phishing, es un ataque mucho más dirigido, entonces le dice, señor Juan Pérez, lo estamos llamando de tal empresa, necesitamos que haga tal o cual cosa. Y de alguna manera empiezan a ajustarse, le hablan en el lenguaje que esa persona está acostumbrada, que le hable su empresa, y lo ponen en procesos donde él se siente que lo confunden o lo llevan en algo que él piensa que es seguro, cuando claramente no lo es. Entonces empiezan de repente si no entran a la página de un banco para hacer una transferencia, piden un crédito y el banco, si no tiene algún control adicional, eventualmente le da un crédito a esa persona. Con ese crédito luego hacen la transferencia y ahí sí o hacen una transacción y se aprovechan de esa persona. O tratan de, claramente ahora está el tema de robar o de transferir o de operar con billeteras digitales, o buscan que se haga alguna transacción, una compra en un e-commerce, de un producto o de un servicio a nombre de otra persona, o que el cargo vaya hacia esa otra persona, ¿no? Justamente en esto de buscar cómo controlar el e-commerce, ahora Sebastián nos va a comentar algunos casos de una situación o el contexto en el que tuvo que operar Sky justamente para potenciar el e-commerce y que esto fuera una oportunidad y no necesariamente una amenaza. Entonces, ¿qué es lo que buscan? ¿Sí? ¿Hacia dónde tienen que ir hoy los consumidores? Típicamente lo que están buscando es algo que sea en la conveniencia, que sea fácil. ¿Y qué operaciones buscaría alguien hacer online? ¿Sí? Primero que sea simple, ¿sí? Que sea oportuno y que sea acorde a lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, si es una operación de mucho dinero y mi target es gente que tiene de mediana edad para arriba, en general si es de mucho dinero y es alguien grande, por su experiencia prefiere hacerlo presencial. Entonces las operaciones tienen que ajustarse a eso. Digamos, algunas cosas son presenciales, otras tal vez por monto se pueden hacer virtuales. O la cantidad de información. Nosotros vemos muchas páginas que piden muchísima información para operaciones de
un monto muy bajo o de cosas muy simples. Ahí es cuando la persona empieza a ver que hay una desconexión entre lo que me piden y lo que me dan, entonces ya no fluye tan fácil. Por el otro lado, el tema de confianza, que lo hablábamos recién, las personas están mucho más atentas y saben lo que está pasando. Si hay un ataque, salen los diarios, salen los medios, de alguna manera lo ven. Sin embargo, el 85% cree que es un deber del comercio, ¿sí?, buscar los medios para que no haya fraude. De alguna manera delegan claramente, confían o buscan tener confianza o depositan su confianza en los comercios, en quien de alguna manera maneja el juego dentro de ese medio que será ese portal. Entonces, la clave acá justamente está en que si yo gano la confianza de ese cliente, seguramente tengo que hacer todo para no perderla, ¿sí? Porque ante la duda y en el medio en el que estamos, con tanta incertidumbre, es lo primero que de alguna manera termina complicándose o perdiéndose eventualmente. Y por otro lado, el tema de la seguridad, ¿sí?, de alguna manera integrando todo esto y buscando no solamente ser seguros, sino mostrar que somos seguros y darles formas a los clientes, a los compradores, para que de alguna manera puedan participar de la seguridad y que sientan que están siendo protegidos. Entonces es no solamente tener la seguridad, mostrarlos y hacerlos partícipes. Por ejemplo, transacciones de cierto monto, la persona sabe que viene un SMS o que viene un mail y hasta que yo no autorice eso, la transacción no va a participar o no va a avanzar. Entonces él sabe que no pierde ese control, ¿sí? Entonces en esa línea lo que buscamos, lo que recomendamos es buscar controlar tres grandes cosas. Por un lado, verificar la identidad. Es por eso que de repente algunos bancos buscan que uno no solamente se saque una foto, sino que tal vez sonría, algo que de alguna manera me asegure que la persona tiene información en el momento, digamos, que no es un atacante que haya tomado información vieja. Quiero verlo, quiero que ponga la huella digital, quiero que mandarle un mail y que me lo responda, un SMS y que me lo responda, algo que me permita saber que de verdad del otro lado tengo a mi comprador. Por otro lado, y acá también nos va a comentar algo Sebastián y nos va a mostrar también Andrés desde el lado de SAP eh, algunos ejemplos de la tecnología que se puede aplicar para el monitoreo y el control de fraude. Es un gran desafío el volumen de transacciones que están teniendo las organizaciones y tratar de buscar indicadores, puntos o parámetros de operaciones normales y saber cuando hay un desvío de esa normalidad, qué es lo que puede ser ese indicador para decir, tal vez esta operación no debiera avanzar. Es parte de la tranquilidad que le doy al usuario. Y finalmente darle esa experiencia de cliente que tiene que ser confort, el que esté empoderado, que él sepa que de repente él puede ver el historial de operaciones, él puede saber que ante ciertos casos, digamos, él entiende el juego, él sabe que llega una confirmación, que nadie puede hacer una operación a su nombre sin que tenga, no sé, es el SMS, es el celular, va a haber un llamado, digamos, entiende de qué se trata y sabe que está siendo protegido por la operación del negocio, por la empresa que lo ayuda, ¿no? Bueno, mi nombre es Andrés Piñango, muchas gracias a todos por asistir. Yo soy del equipo de especialistas de soluciones dentro de SAP. Bueno, les invito a todos a que hagan todas las preguntas que quieran, resuelvan sus dudas, ya sea por chat o pueden levantar la mano. Igual vamos a dar una instancia al final de la charla como para que hagan preguntas, pero la idea acá es que este tiempo es para ustedes y puedan resolver todas las dudas que tengan. Entonces, en este caso, lo que les quiero yo compartir es un tema de un caso de estudio, ¿sí? Un tema de ejemplo de fraude y cómo nosotros podemos utilizar tecnología para que nos ayude a poder detectar fraude. Y en este caso, lo que les quería compartir era el caso de Enel Distribución de Brasil. Sí, al igual que en Chile, ellos se están encargando de, claro, todo lo que es la distribución eléctrica dentro del país. Ellos tienen alrededor de 19 millones de clientes. Entonces estamos hablando de que sería el equivalente acá a que una única empresa se encargara de la distribución de toda la electricidad dentro del país. O sea, una masividad de clientes bastante grande. ¿Y qué es lo importante y por qué quise yo compartirles esta historia? Porque esta industria es bastante, se podría decir, offline, ¿sí?
ya que tenemos el tendido eléctrico que está distribuido por toda la ciudad, tenemos los medidores, que los medidores tienen que ser controlados a mano por personas todos los meses, entonces es bastante difícil poder controlar o evitar este fraude con un terreno tan offline. Muchas veces sucede y en otro tipo de industria. Entonces, acá, antes de poder evitar el fraude, que muchas veces uno trata de hacerlo, pero es muy difícil, tú además tienes que poder, de alguna manera, poder detectar y eliminar estas pérdidas que se tienen por el fraude, ¿sí? Y para esto es que en él se habló con nosotros con una solución que se llama SAP Business Integrity Screening, que en el pasado se llamaba Fraud Management, o sea, está basado en lo que es la detección y manejo del fraude. Ahora estamos hablando de esto como eliminación de las pérdidas por fraude. Bueno, ¿cuánto fraude tiene la industria eléctrica? ¿Cuánto fraude tuvo en el distribución en Brasil? Sí, se calcula que se tenía alrededor del 14% de toda la electricidad que distribuyeron, se perdió de alguna manera. Ahora, las formas en que se pierde la electricidad tiene distintas formas. Por ejemplo, tú tienes unos que se llaman pérdidas técnicas. Las pérdidas técnicas son, por ejemplo, oh sorpresas, explotó uno de los transformadores y ahí se perdió una cantidad grande de electricidad. Pero por otro lado, tú tienes lo que se llaman las pérdidas no técnicas, que son pérdidas, por ejemplo, por robo. Llega alguien y me tira un cable en el tendido eléctrico y me está robando electricidad. O pérdidas por fraude. Yo estoy adulterando, el cliente está adulterando este medidor y yo no me estoy dando cuenta. O problemas de gestión. Por ejemplo, alguien puso mal la cantidad de electricidad que estaba registrado dentro del medidor, ¿sí? Y se calcula que alrededor de la mitad de toda la electricidad se pierde por este tipo de cosas. ¿Sí? Hablando en términos de como cuánto dinero implica esto, es alrededor de 1.300 millones de dólares al año. O sea, para mí esto es una chorrera de plata. ¿Sí? Y lo otro que es importante es que, bueno, ¿cómo yo puedo detectar que me están haciendo fraude si es que tengo mi tendido eléctrico por toda la ciudad, tengo medidores, es una industria bastante offline? La única forma que yo puedo hacerlo es detectando distintos patrones, ¿sí? Y además yo tengo que detectarlos con una masividad de datos impresionante porque estamos hablando de que son 19 millones de clientes que yo les tengo que estar tomando los datos y facturando todos los meses. Para eso se le dan con SAP Business Integrity Screening y para esto era todo el tema de hacer una tecnología, claro, robusta y proactiva. Pero no sirve la tecnología por tecnología, sino que además uno tiene que tener un conocimiento del negocio para saber dónde es que me pueden hacer fraude, en qué partes, cuáles deberían ser los patrones para poder detectar estos fraudes. Y lo otro es que muchas veces pasa que echa la regla, echa la trampa, en el sentido de que muchas de las reglas o patrones para poder detectar algún tipo de fraude que funcionan en el pasado tal vez no funcionen en el futuro. Entonces yo de alguna manera tengo que poder ir de forma ágil, ir haciendo nuevas reglas, haciendo nuevas normas de detección para poder ir mitigando esta cantidad de estos fraudes de a poco. ¿Qué fue lo que hizo en el Brasil? Básicamente hizo patrones de alerta. En este caso lo hizo para todo su proceso de principio a fin, todo lo que es registro, facturación, servicios, cobro. Hicieron alrededor de 63 patrones de alerta, ¿sí? Y bueno, ¿qué beneficios tuvo o qué ejemplos como de fraudes que se han podido evitar? Sí, yo creo que este es un poco más sencillo y yo creo que se ocupa porque es más fácil de como entender y el impacto que se ahorraron alrededor de $11.000 con un solo registro. Pero básicamente se trataba de un condominio que era de Sao Paulo, que ellos cambiaron su medidor de electricidad y no le avisaron de la forma de vida a Enel Distribución. Entonces, de repente apareció de que tenían consumo cero y les apareció en uno de los meses. Esto obviamente se generó una alerta y se revisó, bueno, qué es lo que está sucediendo y claro, obviamente tuvieron que regularizar. Muchas veces los patrones no son tan sencillos como, oye, cuando hay consumo cero, aquí puede que haya un fraude, sino que hay patrones que son mucho más difíciles de poder detectar. Sí, y dado que somos 19 millones de clientes, es bastante difícil poder encontrar cuál es el fraude que me está realizando. Dentro de Enel, ¿cuáles han sido los beneficios que han tenido? Bueno, en los primeros 8 meses se han podido no solamente detectar, sino poder tratar o gestionar estos casos alrededor de 88.000 casos, ¿sí? Y ellos estiman que
de toda la inversión que tuvieron que hacer, de software, de hardware, de todo lo que es la implementación, con todos estos casos que se han podido tratar, ellos el payback han tenido alrededor de 1 año. Y otra de las cosas que es importante es que muchas veces para poder tomar decisiones es difícil poder encontrar cuál es la causa raíz, o sea, porque uno no tiene toda la información y encontrar cuál es la causa raíz de dónde me están haciendo este fraude. Si cuando tú tienes un lugar centralizado y puedes encontrar, puedes revisar en el negocio los distintos patrones, tú puedes encontrar, mira, esta es la causa raíz y aquí yo puedo hacer una nueva regla de detección de patrones. Entonces, acá yo creo que el mensaje que es más importante es mostrarles que nosotros tenemos tecnología que nos ayuda no solamente a prevenir el fraude, ¿sí? Muchas veces de lo que había hablado Facundo o también Sebastián, de que evitar el fraude antes de que suceda, sino que también en situaciones donde no se puede evitar este fraude, lo importante es que también tenemos tecnología que nos ayuda a poder monitorear y detectar este fraude y poder evitar estas pérdidas. Bueno, acá le doy muchas las gracias. Bueno, nos quedan 10 minutos, así que tenemos para preguntas. Cualquier cosa, tengo aquí, bueno, mi información de contacto. Pueden ahí contactarnos, podemos tener una charla un poco más detallada de este caso o cualquier cosa pueden hacer las consultas que quieran.